Estimados estudiantes, sean bienvenidos a las clases virtuales. Hoy para empezar vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, pedimos tu poder, pedimos tu presencia, pedimos tu sabiduría y pedimos que seas tú guiándonos, Padre, en este tiempo de aprendizaje. Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo sea bendiciendo a cada uno de los estudiantes, pastores, pastoras, líderes, hermanos que están dispuestos, Dios de la gloria, a aprender más del libro de lo que es Jeremías. Dios Todopoderoso, pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, empezamos. Amén. Capítulo 3. El profeta Jeremías, del capítulo 1 al capítulo 25. Introducción. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Capítulo 9, verso 1. Capítulo 13, verso 17. El profeta de soledad, porque se le ordenó no tomar esposa. Capítulo 16, verso 2. También se le conocía como el profeta tímido. Capítulo 1, verso 6. No obstante, por más de 40 años proclamó fielmente el juicio de Dios sobre la Judá apóstata. Jeremías estuvo a punto de ser encarcelado y se le prohibió ir al templo y se vio obligado a delegar a su secretario Baruch la responsabilidad de proclamar su profecía. El rey Joacim destruyó el rollo de las predicciones de Jeremías, capítulo 36, verso 22. Pero a pesar de estas oposiciones de este profeta, continuó proclamando el mandato de Dios. Y es eso lo que hoy vamos a ver y desarrollar y aprender con cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Capítulo 3. El llamado del profeta Jeremías. Inciso A. El encabezado, verso 1 al 3. Jeremías es identificado como un profeta que vivía en Anatot. Josué capítulo 21, verso 18. David le había escogido como su capital. Segunda Samuel capítulo 5, verso 6 al 9. Y desde entonces se contó con Judá. Inciso B. El llamamiento, verso 4 al 10. Jeremías había sido santificado, apartado antes de su nacimiento y ordenado por profeta a las naciones o a la gente. Verso 5. Los levitas no debían ministrar sino hasta que tuvieran 30 años de edad. Números capítulo 4, verso 3. Y Jeremías sabía que no tenía esa edad para el ministerio público. Más o menos se aproxima que Jeremías dice que tenía alrededor de 20 años. Inciso C, dos visiones. Verso 11 al 16. Una vara de almendro. Verso 11 al 12. Esta simboliza el hecho de que Dios iba a castigar a su pueblo pronto. 2. Una olla hirviendo. Verso 13 al 16. Esta visión significa que el juicio vendría desde el norte, podría aplicarse a Babilonia. Unidad 2. La traición de Judá, capítulo 2 al capítulo 6. Inciso A. Pecado gemelos, capítulo 2, verso 1 al capítulo 3, verso 5. Punto número 1. Dejaron a Dios, capítulo 2, verso 1 al 13. En el versículo 13, une los pecados del capítulo 2. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no tienen agua. Punto número 2. Buscaron alianza extranjera. Capítulo 2, verso 14 al capítulo 3, verso 5. En vez de confiar en Dios, el pueblo de Judá se volvió al sur, a Egipto, al norte, a Siria, y confiaron en estas naciones. Inciso B. La rebelde Judá, capítulo 3, verso 6 al capítulo 4, verso 2. Punto número 1. Judá peor que Israel, capítulo 3, verso 6 al 11. Registra el segundo mensaje profético, dado en los días del rey Osías, verso 6. Punto número 2.
un llamado al rebelde Israel. Capítulo 3, verso 12 al capítulo 4, verso 2. El profeta se le ordena ir a clamar estas palabras hacia el aguijón de Israel. Inciso C. El día del Señor, capítulo 4, verso 3 al 31. 1. Un llamado al arrepentimiento, verso 3 al 4. Su clamor es: haced barbecho, el suelo duro e incultivable de sus corazones necesitaba ser arado con oración y rastrillado con arrepentimiento. Punto número 2. El látigo del norte, versos 5 al 18. La olla hirviendo, verso 13. Está a punto de derramar su furia desde el norte, el quebrantamiento más grande que pasaría Judá. Verso 6. Punto número 3. Destrucción total. Verso 19 al 31. Es la destrucción más grande que se encuentra en la Biblia. La expresión asolada y vacía. Verso 23. Inciso D. Se necesita un hombre. Capítulo 5. Dios le dice al profeta que busque a un hombre honesto, íntegro, de día y de noche, como con linterna por las calles de Jerusalén. Si él encontraba uno, Dios perdonaría a la ciudad. Inciso E. La profundidad del pecado de Judá, capítulo 6. La abundancia del pecado de Judá se describe así: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia. Verso 7. Toda la gente, aun los sacerdotes y los profetas, son malos. Verso 13. Los profetas, como falsos doctores, curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Verso 14. Mientras Jeremías clamaba guerra, versos 4 a 6, los profetas falsos clamaban al pueblo diciendo paz y paz. Unidad 3. Confianza falsa en el templo. Capítulo 7 al 10. Inciso A. El sermón del templo. Capítulo 7, verso 1 al capítulo 8, verso 3. El profeta tiene un mensaje nuevo e importante. Está a punto de presentarle. Lo único que le salvará de la destrucción es un arrepentimiento genuino, el cual él dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Verso 3. Como están entenebrecidos en su pecado Judá, ellos no quieren escuchar. Y Dios ordena a Jeremías no orar por ello, porque él no le oirá. Verso 16. Inciso B. Desobediencia e idolatría. Capítulo 8, verso 4 al capítulo 10, verso 25. Rebeldía perpetua. Capítulo 8, verso 4 y 9. La gente de Jerusalén estaba deslizándose hacia el borde del abismo. A pesar de todo lo que el profeta pudiera hacer, ellos no querían volverse a Dios. Verso 5. La insensatez de la idolatría. Capítulo 10. Casi en cada capítulo del pueblo de Judá es acusado de adoración idólatra a los dioses paganos. Unidad 4. El pacto de Dios, capítulo 11 al 12. Inciso A. Un pacto quebrantado. Capítulo 11, verso 1 al 10. En el monte Sinaí, Dios hizo con su pueblo el pacto de darle la tierra prometida. Verso 5.
pero ellos habían quebrantado el pacto. Verso 10. Y por tanto habían perdido el derecho a vivir en Canaán. Inciso B. Demasiado tarde para orar. Capítulo 11, verso 11 al 17. Por segunda vez Dios ordena a Jeremías no orar por el pueblo. Ellos habían rehusado oírle, así que él rehusaría oír sus oraciones en los momentos de dificultad. Versos 11 y 14. Unidad 4. El pacto de Dios, capítulo 11 al 12. Inciso C. La conspiración en contra de Jeremías, capítulo 11, verso 18 al verso 23. Los hombres de Anatoc, su pueblo natal, tramaron un complot secreto en contra de Jeremías. Inciso D. La prosperidad de los impíos, capítulo 12, verso 1 al 6. El problema que afrontaba Jeremías es un problema antiguo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? El profeta ruega que se le dé permiso para discutir el asunto con Dios. Y con Dios no se discute si no se obedece. Inciso E. El lamento divino. Capítulo 12, versos 7 al 17. A pesar de que Jehová contemplaba la triste caída de su pueblo, asimismo se expresa por medio del profeta la tristeza y la observación de la caída de Judá. Unidad 5. 5 advertencias en el capítulo 13. Inciso A. El cinto podrido. Verso 1 al 11. Una de las características sobresalientes del ministerio de Jeremías fue la de las parábolas expresadas mediante ciertas acciones. El cinto era un símbolo de Israel y Judá, a quienes Jehová había tomado para sí, pero ahora para ninguna cosa eran buenos. Todo estaba podrido y terminado. Verso 10. Inciso B. Los odres hinchados de vino. Versos 12 y 14. Dios dijo que todos los odres serían hinchados de vino, la gente interpretando esto como prosperidad. Pero el significado divino era que la gente estaría tan borracha que no podría defenderse a sí misma. Serían lanzados uno contra otro como vasijas de barro hechos pedazos. Inciso C. El orgullo del pueblo. Verso 15 al 17. El orgullo siempre precede a la destrucción. Proverbios 16, 18. Esta fue una de las causas principales de la caída de Judá. Inciso D. El orgullo real. Versículo 18 al 20. El rey y la reina, quizá Joacim y su madre, en los años 597 a.C., se les ordenó que se humillaron. Su reino sería destruido por la invasión que alcanzarían hasta las ciudades de Neguet. Inciso E. El pecado incambiable. Verso 21 al 27. Judá no podía dejar su pecado, más de lo que los etíopes podían cambiar su piel oscura o el leopardo sus manchas. Verso 23. Solo Dios podía limpiar a Jerusalén y ella rehusó ser limpiada. Que Dios los bendiga, estimados estudiantes, y nos vemos la próxima clase. Bendiciones.